Buenos días a todos, buenos días en casa, buenos días acá también en el auditorio. Un placer volver a estar a las puertas de un gran banquete. Hoy tenemos, yo sé que siempre digo lo mismo, pero hoy de verdad que tenemos algo muy especial que Dios ha querido pues servir en nuestra mesa y digo, yo suelo no hablar en vano, y lo digo porque realmente quiero servirme de esto y quiero que todos nos alimentemos de esto. Pero bueno, como siempre, mientras vienen los que faltan, que son bastantes, vamos a dedicarle tiempo a sus dudas, preguntas, testimonios, etc. Ya tenemos una ya en YouTube, entonces adelante, Rodri. Sí, pregunta Jorgrendi. Perdón, dice, soy Gaby. Quería saber si los cristianos que hemos visto u oído de otras iglesias que no se disipulan, no toman estos estudios de discipulado y que si se considera normal esto. Es decir, cada maestro tiene el deber de alimentar el rebaño que se le encomendó. Y nosotros tenemos una gran bendición de tener este material, no diría yo material documental, sino material de vida puesto en documentos. Y que fue la forma en como Dios pretendió desde el principio que la vida de Jesucristo fuera traspasada de discípulo a discípulo. El discípulo es un seguidor, es alguien que va aprendiendo y va copiando, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, dice Hebreos. Entonces, este arte de imitar, de examinarlo todo, retener lo bueno, de ir confrontando tu vida diariamente a los principios del reino de Dios, que son totalmente opuestos a los del reino humano, pues van haciendo que tu entendimiento sea renovado, que vaya siendo transformado a raíz de esto, y que vayas extendiéndote hasta confirmar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No puedo decir que nuestro material es el único, no puedo decir que es el mejor ni el peor, no puedo decir que el que no lo tiene entonces no es un seguidor de Cristo, es decir, conozco creyentes de otras iglesias que tienen un corazón precioso y que Dios los usa y tienen proyectos con ellos y planes y todo lo demás. Entonces sería un orgullo, qué sé yo, pensar que somos solo nosotros los únicos. A lo que voy es que lo que no es normal, lo que no debería verse bien es estar en una falsa doctrina, es aprender acerca de enseñanzas que no son bíblicas. Eso es lo que yo le pondría atención a la persona que dice ser creyente, que dice estar recibiendo enseñanzas, pero que a la vez estas enseñanzas contradicen la palabra de Dios, como por ejemplo la doctrina de las lenguas, la doctrina de todo este tema carismático y la exageración de ciertos aparentes dones espirituales para poner la atención sobre un nivel de profundidad espiritual que la Biblia no enseña, en fin. Entonces, cada uno mire cómo sobreedifica, dice 1 Corintios 3. Cada quien mire cómo sobreedifica, porque la edificación de su relación con Cristo es responsabilidad de cada quien. Entonces, en el momento en que una persona pues no pueda tener congruencia entre lo que está aprendiendo versus lo que está leyendo, en ese momento debe hacer un alto, debe llamar a sus maestros o pastores y debe buscar aclarar la situación. Por ejemplo, en Hechos 17 hay una situación cuando Pablo sale de Tesalónica y llega a Berea, y dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga, como era su costumbre, era su metodología. Entraban a la sinagoga y ahí compartían lo que habían aprendido, y de esta manera pues se les iban abriendo puertas en cada ciudad que llegaban. Dice, y estos, quienes los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Nobles viene de un atributo real, ¿no? Viene como una descripción de alguien que pertenece a la realeza o a la nobleza.
dice que los de Berea son más nobles que los de Tesalónica. Entonces, ¿qué tiene un creyente que lo hace más noble que otro? Que los que estaban en Tesalónica, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, escucharon a Pablo y a Silas, escucharon su propuesta, su mensaje, su enseñanza, pero hicieron algo más, dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ellos hacían su trabajo luego de comparar lo que estaban aprendiendo versus lo que estaba escrito. Es la única forma que Dios va a guiar a un creyente, a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es una lumbrera en el camino. Ella alumbra el lugar oscuro. Ella deja evidencia cuando es encendida en el corazón y todas las cosas están desnudas y abiertas delante de ella. Entonces, el deber de cada creyente es ir a la palabra de Dios, en las buenas y en las malas, porque a veces empezamos a sospechar del pastor. Esto es muy normal. Es muy normal. Porque yo conozco el enemigo que tenemos. Y el enemigo que tenemos va a tratar de sembrar cizaña. El mismo Jesús lo enseñó. Es más, al mismo Jesús le pasó. Se le fue más de la mitad de la congregación un día a Jesús, Juan 6. Y se fueron precisamente porque lo que había caído en los corazones de estas personas fue arrebatado por el que estaba velando para que eso que había caído en los corazones no echara raíz. Pero él mismo cuenta una parábola de el hombre que planta la semilla y más bien que le dice a sus siervos que planten la semilla, y era buena semilla en su terreno, y en la noche viene el enemigo y planta cizaña. Y al día siguiente, ya conocen la historia, ellos se extrañan porque dicen, Señor, no era buena la semilla, resulta que parece que venía mezclada. Y dicen, no venía mezclada, era buena. Lo que pasa es que el enemigo vino y mientras nosotros dormíamos, señal de que nos estábamos velando, mientras nosotros dormíamos, mientras nos descuidamos, los de Berea no se descuidaron. Ellos iban y velaban y decían, vamos a ver, este hombre dijo, qué sé yo, cualquier enseñanza, vamos a confirmarla. Es más, yo creo que eso es una buena práctica, pero un maestro serio ni siquiera debe esperar a que sus discípulos abran la Biblia, porque él está abriendo la Biblia delante de ellos. Él está exponiendo la Biblia. Yo no veo otra forma más de predicar que no sea de manera expositoria. Es decir, si una persona se para a contar historias, cuentos, así sean de actualidad, así sean emotivos, así sean preciosos, así sean bien llamativos y que cautiven la atención, pero si no está exponiendo la palabra, pues no está siendo fiel en su comisión de alimentar con la palabra de Dios. Entonces, ellos estaban extrañados y se dieron cuenta de que se había sembrado cizaña, se había sembrado con el propósito de destruir la producción. Esto va a pasar, pero nuestro deber es velar como creyentes. Debemos ir y tener un ojo crítico con respecto a lo que estamos aprendiendo. Hay personas que se cuidan, hay personas que no se cuidan, pero normalmente una persona se cuida lo que consume. Tú no te metes a la boca cualquier cosa. Quieres al menos, qué sé yo, saber qué calidad hay. Ahora cada vez más está en auge el tema de revisar si esa carne es producida con condiciones correctas, si los animales fueron alimentados de manera correcta, si fueron genéticamente alterados, si fueron alimentados con basura o bien alimentados, etcétera, porque eso es lo que tú te estás consumiendo. Igual en la alimentación espiritual, dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el pan, usando metafóricamente como alimento, es la palabra de Dios y el espíritu es alimentado por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, dice la Biblia, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, yo puedo usar la palabra de Dios para torcerla y sacar provecho de ella. Entonces, el deber del creyente es ir y revisar. Así es que, bueno, me desvié, pero creo que es importante tocar este tema porque es nuestro deber estar velando a los pies de la palabra de Dios para que Dios tenga libertad de guiarnos. Así es que en los mismos estudios de discipulado que nosotros tenemos, pues básicamente son agrupaciones por tema de enseñanzas bíblicas. Realmente no son
novelas o historias o palabras de aliento, sino que son una forma de aproximarse a la palabra de Dios a partir de categorización de temas que han pasado por la vida de personas que van adelante nuestro. Así es que con respecto a la persona de la otra iglesia que no tiene el discipulado, pues bueno, si Dios la guió ahí, Dios tiene un plan con ella ahí. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Aquí, ¿quién tiene el micro? Gracias, Diego. Gracias. Guille, yo estaba leyendo Eclesiastés, que habla de la vanidad, y hay un versículo que llamó mi atención, es en el capítulo 5, en el versículo 7, que dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, lo que me llamó la atención es más allá de tener sueños, porque es inevitable no tener sueños, es entregárselos a Él. Eso es lo que quiere decir el versículo. Sí, el creyente pasa por distintas etapas en su vida cristiana. Al principio, dice la Biblia, que en nada difiere el niño del esclavo. Cuando recién te conviertes, pues prácticamente eres la misma persona del día anterior, solamente que ahora eres salva. Pero entras ahí ahora sí en un proceso, ¿no? Como la oveja que ahora tiene que ser cuidada, alimentada, sanada, reparada, en fin. Y ese es el proceso por el resto de tu vida. Eso es lo que Dios va a invertir su esfuerzo sobre ti, transformándote, para que llegues a ser lo que Él dice que eres. Ya en el cielo dice que tú eres perfecta. Ya en el cielo dice que tú eres justa, que tú eres realeza, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, que eres linaje escogido. En fin, Él dice muchas cosas de nosotros que no estamos a la altura de eso. Pero la vida cristiana es para ponernos a la altura de eso, para transformarnos a la estatura y plenitud de Cristo, llevarnos hasta ese nivel de lo que Él piensa. Entonces, en ese proceso, nosotros vamos cambiando y Dios va formando a Jesucristo en nosotros. Al principio yo quiero lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. ¿Ok? Y para eso uso a Dios. Dios, aquí te va mi petición. Y atendiéndola ya mismo. Tengo mala actitud cuando las cosas no salen mal, cuando salen bien, quizás por ahí sale un gracias a Dios, pero gracias a Dios mezclado ahí con religiosidad y no de corazón. Todo eso Dios tiene que empezar a transformarlo. De repente vemos a la persona ya dejando lo que es de niño y empezando a crecer en la madurez. Dice que las personas son maduras cuando por el uso tienen los sentidos ejercitados en el correcto discernimiento del bien y del mal. Empiezan a usar lo que saben, ya no solamente lo oyen, ya no solamente es algo que se dijo el domingo, sino que ahora se convierte en una herramienta. Cuando ustedes entre semana deciden tomar lo que se habló el domingo y aplicarlo en sus vidas, están madurando. O cuando, dependiendo del día que se discipulen, lo que adquirieron el discipulado y lo aplican al día siguiente o el mes siguiente, qué sé yo, están madurando. Para eso es, no es para entretenernos un domingo mediodía, no es para entretenernos entre semanas, sino para darnos herramientas. Eso es todo. Y de repente el creyente ya ahora aprende que él no sabe escoger para su vida. Y empieza a pedirle a Dios que escoja pero con cuidadito, que escoja pero con cariño, que escoja pero dentro de este grupo de opciones que le estoy dando. O sea, no me atrevo como a dejarlo en total libertad, ¿no? Como los hijos cuando empiezan a manejar, aquí pueden manejar pero solo dentro de esta área, solo esta hora, solo aquí, allá, solo esta velocidad, solo aquí. Sigue el proceso de madurez, nos damos cuenta a través de los tropiezos, las caídas, que necesitamos cada vez más de Él y menos de nosotros. Y la palabra de Dios va haciendo el trabajo en el corazón. Digo, esto no pasa solo. La gracia es gratuita, pero no viene de manera inmerecida. O sea, tienes que ir a la gracia y a consumirte en ella para que ella empiece a operar en tu vida. Y con el tiempo, entonces, ya empezamos a dejar de lado. ¿Cuánto tiempo? Depende del creyente. Puede ser en semanas, meses, puede ser en años, puede ser en décadas, puede ser en nunca. Creyentes que salen de esta tierra y nunca soltaron. Y el creyente empieza
a pedirle a Dios que haga su voluntad en él. Ahí estamos en un nivel de madurez ya adulto. Pero el objetivo final es que ya el creyente vea la voluntad de Dios como su propia voluntad. Ya no es un asunto de Dios, haz tú en mi vida eso. Ahora es un asunto de que mi vida está dentro de tu voluntad y lo que ocurra es tuyo. No me importa nada en el proceso, lo único que quiero es disfrutar de ti. Lo que quiero es disfrutar de ti, no quiero perderme de ti en ningún momento. Quiero solamente estar en comunión contigo, pase lo que pase. David decía, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Suerte en el sentido de lo que haya de venir. Tú sustentas mi suerte. Es tuyo lo que decidas. Si mañana muero, si pasado mañana... Digo, si mañana morí, pasado mañana estoy más muerto. Pero digo, si mañana muero, o si no muero, entonces pasado mañana puede ser que muera. El punto es que lo que pase, que sea algo que te dé gloria a Dios. Que mi muerte te dé gloria. Entonces, ahí las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Eso lo dice David en el Salmo 16, pero él realmente, como profeta que era, dice Hechos 2, como profeta que era, él estaba diciendo lo que Jesús iba a estar orando en el Getsemaní. Y Jesús en el Getsemaní, bueno, primero ya sabemos parte de la oración, que dijo, Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, si puedes, quítame esto. Si puedes, sácame de este apuro. Si puedes, que yo mañana no me maten como sé que me van a matar. Si es posible, pasa de mí esta copa, es esto que voy a vivir. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Que es esto que está determinado para mí, que este trago que debo tragar, que no, que pase de lejos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, yo no quiero tener en ningún sentido mi voluntad atravesada. Quiero verte a ti. Y dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. O sea, Jesús está diciendo, Dios con todo. Y lo que yo sé que va a pasar en minutos, cuando vengan estos tipos llenos de antorchas y armas, es hermosa la heredad que me ha tocado. Mi vida es perfecta porque es diseñada por ti, con todo y los altibajos, con todo y los bajos, que a veces son más bajos que altis. Con todo, ese es el gozo de la vida cristiana, el poder estar constante en medio de los altibajos. Porque qué sencillo vivir en altos, qué sencillo vivir siempre de bendiciones, como quisiéramos. Yo llegué a la vida cristiana pensando en que ahora iba a estar ahí arriba siempre. Siempre, 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 toda abundancia. Y meses después perdí mi casa, carro, trabajo. Y como cuando te agarra una ola y no te puedes levantar porque te agarra la otra y te agarra la otra y tragaste agua y sal y agua y sal. Y en ese proceso entendí que mi álbum de experiencias al lado del Señor estaba siendo lleno de selfies. Con Él, con Él, con Él, con Él. En cada momento, en cada situación, Él estaba a mi lado. Y lo que más temía, que era la inestabilidad, fue lo que Dios permitió para convencerme de que eso no es nada a su lado y que Él tenía un plan y necesitaba de todo eso para limpiarme. No es la ruta de todo creyente. Dios tiene un plan con cada uno. Pero a lo que voy es que el creyente maduro ya ahora vive de cierta forma que no le importa hacer su voluntad. ¿Hay anhelos? Sí, por supuesto que hay anhelos. Pero dependiendo de la etapa de madurez, los anhelos pueden ser ir a Orlando, ahora en enero. Lo cual no digo que esté mal, no se vayan a sentir carnales por querer ir a Orlando. Pero en el proceso empezamos nosotros a levantar nuestra mirada y ponerla en lo eterno. Y ya nuestros anhelos, si bien es cierto, disfrutamos de todas las banalidades que hay en esta tierra, digo, mientras no sean pecado, obviamente, ya nuestros ojos empiezan a ponerse en una distancia más larga, conforme vamos madurando. Y ya queremos fruto eterno, ya queremos ver vidas transformadas, ya queremos ver matrimonios que se van transformando, ya que nuestras vidas sean usadas con un propósito eterno. Y de esta manera empezamos a experimentar un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es una belleza vivir así, aplastado por el poder de Dios, por la presencia de Dios en tu vida, ya no como aquel Dios religioso que lo que quería era pues aplastarte como una cucaracha, sino que ahora
solamente experimentando su gloria, su gloria, su gloria, su grandeza, su compasión contigo siempre. Entonces, ahí está toda esa línea de tiempo, cada creyente va a su ritmo. Un error podría ser querer ir más rápido de lo que puedo o voy. Entonces empiezo a afanarme haciendo obras cristianas. Yo me levantaba, yo lo digo eso porque ese soy yo, me levantaba aquí a las 3 de la mañana, 2 de la mañana a leer. Porque entonces, digo, si leía 3 capítulos diarios, entonces iba a crecer a un ritmo. Pero si me leía un libro diario, iba a crecer a otro ritmo. Claro, lo que pasa es que era un afán. Y llegaba a la casa y por supuesto yo no quería ni hablarle a Katia ni a nadie, estaba con un sueño, dormido, en el trabajo cabeceando y en un desorden totalmente, tratando de hacer lo correcto. Entonces un día mi maestro me llamó al lado y me dijo, ¿usted está loco? ¿Qué le pasa? Y yo, no, pensé que yo era lo más espiritual que había. Y no, al contrario, estaba desbalanceado. Ahora, eso no quiere decir entonces que no sea de mucho provecho levantarse a leer. Es mi recomendación 100%. Adelantarse al alba para escuchar la palabra de Dios. Eso tiene una importancia vital en la vida de un creyente, pero lo que hay que tener es una vida también balanceada en el resto de los términos. Bien, entonces de esta manera los sueños van cambiando, pero por supuesto yo quiero ver a mis hijas casadas. Cualquiera diría, qué terrenal. Quiero ver a mis hijas graduarse, no sé, quiero ver nietos, dice Katia. No sé, me gustaría, ya así, aquí hablando como debe ser, me gustaría tener una casa más grande, donde los pueda recibir a todos como los recibía en otro momento. Antes salíamos de la célula para mi casa, barbecue y ya. O sea, quería meterlos todos en mi vida. Y me gustaría eso. Qué banal. Bueno, no, puede ser como lo quieras ver, puede ser banal, puede ser temporal, pero lo estoy queriendo para un propósito eterno. Entonces, ahora, no es que estoy llorando por eso. Estoy disfrutando mi casa que tengo ahora y ya. Pero si es la voluntad de Dios, lo que Él traiga es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Ok? Creo que nos da tiempo para una más. Si no hay, no importa, mejor. Digo mejor porque así nos vamos a enfocar entonces en la enseñanza y aprovechar el tiempo. Allá, ¿qué dice? Una pregunta de matrimonio, no me diga. ¿Ah? Hola, buenos días, Guille. Buenos días. En estos días fui a la ceremonia, no sé si es ceremonia, la misa. ¿Ok? De un tío muy querido, se murió esta semana. Y bueno, fui a la misa y, por ejemplo, por la costumbre de todos, ¿no? Entonces me hacía yo la pregunta, ¿cómo nosotros, nuestra iglesia, tenemos que tomar el tema de la muerte, ¿no? Como el día de mañana, si yo no estoy, desaparezco, Yuli, ¿qué hace? Habla con Guille, o no sé qué se hace, pues, en eso. Pero no quiero que mi familia agarre y me meta a una iglesia y se cumpla la tradición de toda la vida, ¿no? Y que un padre habla ahí cosas que se ve que es lo que tú dices, ¿cuál es el ritual? ¿Qué es lo que Exacto. sigue después de...? ¿Qué sigue para los que quedamos acá, cuando alguien se muere? Okay. Bueno, primero dice, tampoco queremos hermanos, 1 Tesalonicenses 4:13, que ignoréis. Esto es increíble, ¿no? El propósito de Dios es que nosotros no seamos ignorantes. Se repite esta expresión del apóstol Pablo, también en 2 Corintios 12, cuando dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, todas sus cartas están llenas de enseñanza para levantarnos, para equiparnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra, que sepamos qué hacer en cada situación. Y que ignoréis acerca de los que duermen, el término dormir, pues es un sinónimo de morir, porque los cristianos no mueren, los cristianos pasan, dejan su cuerpo temporal y pasan a la eternidad, pero siguen vivos. Desde el día que naciste de nuevo, tú tienes vida eterna. Entonces, los que quedamos, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, hay quienes duermen
y sí tienen esperanza, y hay quienes duermen y no tienen esperanza. ¿Ok? ¿Queda esperanza en el caso de uno o del otro? Pues obviamente si fue salvo en su vida. El que fue salvo va al cielo, y los que quedan en la tierra deberían celebrar de que ya está en el cielo, Donaldo. ¿Ok? Cuando te vayas yo me voy a ocupar de que celebremos. ¿Ok? Si no es salvo la persona, pues ahí sí hay un cargo en el corazón quizá, pero yo lo resuelvo sabiendo que Dios es justo y no permitió, hizo todo lo posible para que esa persona tuviera la oportunidad de ser salva. Y además he conocido de casos, algunos de historias y algunos cercanos, de personas que se convierten sin que nadie lo sepa. Alguien les habla en el hospital, alguien les habla en el proceso, qué sé yo. Entonces, confiar en eso, de que nos los vamos a encontrar en el cielo porque de esta manera ese es el anhelo de Dios. ¿Ok? ¿Qué se hace entonces en ese caso? Pues claramente una misa no, porque una misa no es representativa de lo que tú ahorita en tierra creíste. Y dice la Biblia, se unirá el hombre a su mujer y dejará al padre y a madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, tu vida ahora le pertenece a Julie y la Julie a ti. Y ustedes son una sola carne y son un hogar. No tiene por qué venir nadie a meterse a decir, me lo llevo, es mi hijo, es mi sobrino, es mi ahijado. Eso está claro. O sea, tú tienes... el hogar funciona como una entidad independiente, autónoma y soberana delante de Dios, así como una nación. Nadie tiene que venir de afuera a meterse en el hogar a decir qué se hace, qué no se hace. ¿Ok? Entonces, en ese momento coordinamos y lo que hacemos pues es una reunión donde, como todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. Así como cuando viene Arely y nace y los padres la traen y la presentan para que prediquemos el Evangelio y usarlo como testimonio para la gente que está presente. Así cuando, qué sé yo, ella, no sé, por decir algo, se gradúe un día o tenga un hito importante en su vida, entonces usamos eso como pretexto para invitar a otros y que puedan escuchar. Así como la Navidad hacemos una cena y invitamos a otros como pretexto para que puedan escuchar acerca del Evangelio. Así cuando hay gente que se casa y pone a alguien a que predique como pretexto para que escuchen el Evangelio. Así la muerte, hacemos una predicación también y contamos el testimonio de Donaldo, ponemos unas fotos, hablamos de qué increíble lo que Dios hizo en su vida e invitamos a los demás a que conozcan a Cristo también. Eso es nuestro, eso es lo que hablamos ahorita. Cuando tus anhelos se convierten en los anhelos de Dios, ¿su anhelo cuál es? La salvación de los hombres. Pero bueno, ya sin entrar en más detalle porque te veo bien saludable.